Era una tarde calurosa de julio en Medellín, cuando Gabriela Rojas salió de su casa en el barrio Laureles para encontrarse con sus amigas en el centro comercial. Tenía 16 años. Llevaba una blusa azul clara y unos jeans gastados que ella misma había bordado con flores pequeñas. Su madre, Patricia, la vio alejarse por la calle empedrada mientras el sol comenzaba a descender sobre las montañas que rodean la ciudad. Nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a su hija. Gabriela era una estudiante dedicada del Colegio San José, conocida por su sonrisa contagiosa y su pasión por la fotografía. Siempre llevaba consigo una pequeña cámara digital que le había regalado su padre en su cumpleaños anterior. Le encantaba capturar los rincones ocultos de Medellín, las flores que crecían entre las grietas del pavimento, los vendedores ambulantes con sus carritos de frutas, los grafitis que transformaban muros grises en obras de arte urbano. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Aquella tarde de 2011, Gabriela había quedado de verse con Daniela y Sofía, sus mejores amigas desde la primaria, para ir al cine. Habían planeado ver una película de acción que acababa de estrenarse y después comer helado en la heladería de siempre, ese lugar donde se sentaban durante horas a hablar de todo y de nada. Pero Gabriela nunca llegó al punto de encuentro. A las 7 de la noche, cuando ya había oscurecido completamente, Daniela llamó a la casa de los Rojas preguntando por su amiga. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hija era responsable, siempre avisaba si iba a retrasarse, siempre contestaba el teléfono. Llamó al celular de Gabriela 1, 2, 10 veces. Todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Jorge, el padre de Gabriela, que trabajaba como mecánico en un taller del barrio, llegó a casa justo cuando Patricia comenzaba a hacer llamadas desesperadas a familiares y amigos. «Tiene que haber una explicación», decía Jorge intentando mantener la calma, aunque sus manos temblaban mientras marcaba números en su teléfono. Tal vez se quedó sin batería, tal vez se encontró con alguien del colegio y se le pasó el tiempo. Pero en su voz había una nota de pánico que no podía ocultar. A medianoche, con Gabriela aún sin aparecer, los Rojas se dirigieron a la estación de policía más cercana. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con un bigote poblado y ojos cansados, tomó la denuncia con una expresión que había perfeccionado durante años de escuchar historias similares. Les dijo que debían esperar 24 horas antes de que se considerara oficialmente una desaparición, que probablemente Gabriela había tenido una discusión con ellos y estaba en casa de alguna amiga. «Mi hija no es así», insistió Patricia con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Algo malo le pasó, lo sé, lo siento aquí», se golpeó el pecho con la mano cerrada. El oficial suspiró y les prometió que al día siguiente iniciarían la búsqueda si la joven no aparecía. Esa noche ni Patricia ni Jorge durmieron. Se quedaron sentados en la sala de su modesta casa con todas las luces encendidas, esperando escuchar el sonido de la llave de Gabriela en la puerta. Cada vez que un carro pasaba por la calle, ambos se levantaban corriendo hacia la ventana, con la esperanza de ver a su hija bajándose. Pero las horas pasaban lentas y crueles, y Gabriela no regresaba. Al amanecer, Patricia comenzó a llamar a todos los hospitales de Medellín. Su voz ronca de tanto llorar preguntaba una y otra vez si habían ingresado a una joven de 16 años, cabello castaño largo, ojos color café, 1,60 m de estatura. La respuesta era siempre negativa. Jorge salió a recorrer las calles, mostrando una foto de Gabriela a todos los que encontraba.
vendedores ambulantes, taxistas, policías, cualquiera que pudiera haberla visto. Los días se convirtieron en semanas. La familia Rojas imprimió miles de volantes con la foto de Gabriela, ofreciendo una recompensa por cualquier información que condujera a su paradero. Pegaron los carteles en postes de luz, en paredes de edificios, en las ventanas de tiendas y restaurantes. La comunidad de Laureles se volcó para ayudar. Los vecinos organizaron brigadas de búsqueda que peinaron parques, lotes baldíos, barrios cercanos. Las amigas de Gabriela, especialmente Daniela y Sofía, salían cada tarde después del colegio a distribuir volantes y a preguntar a la gente si había visto a su amiga. La policía finalmente abrió una investigación formal. El detective Luis Moreno, un hombre de 52 años, con más de 2 décadas de experiencia en casos de personas desaparecidas, fue asignado al caso. Moreno era conocido en el departamento por su tenacidad y su incapacidad para dejar un caso sin resolver. Tenía los ojos grises y penetrantes de alguien que había visto demasiado, pero aún conservaba una chispa de esperanza que no se permitía extinguir. La última vez que alguien había visto a Gabriela fue en la estación del metro, según testimonios que Moreno logró recopilar. Un vendedor de periódicos recordaba haberla visto subiendo las escaleras hacia los andenes alrededor de las 6 de la tarde. Una cámara de seguridad captó una imagen borrosa de una joven que podría ser ella esperando el tren, pero la calidad era tan mala que era imposible confirmarlo con certeza. Moreno entrevistó a las amigas de Gabriela, a sus compañeros de colegio, a sus profesores. Todos describían a una chica normal, feliz, sin problemas aparentes, sin enemigos. No había novio, no había conflictos familiares serios, no había razón alguna para que hubiera decidido irse voluntariamente. El detective también investigó la posibilidad de que hubiera sido víctima de una red de trata de personas, algo demasiado común en Colombia, pero no encontró evidencia que apuntara en esa dirección. Los meses pasaron y el rastro de Gabriela se había enfriado completamente. Patricia dejó su trabajo en una tienda de ropa para dedicarse por completo a buscar a su hija. Cada mañana se levantaba, miraba las fotos de Gabriela en su teléfono y salía a las calles de Medellín con un nuevo paquete de volantes. Visitó videntes, santeros, cualquier persona que prometiera darle una pista sobre el paradero de su hija. Jorge seguía trabajando en el taller, pero su rendimiento había decaído notablemente. Sus compañeros lo encontraban a menudo mirando al vacío, con las herramientas en las manos, perdido en pensamientos que lo consumían lentamente. La habitación de Gabriela permaneció intacta, exactamente como ella la había dejado esa tarde de julio. Su cama sin hacer, su cámara digital sobre el escritorio, sus libros del colegio apilados junto a la ventana, las fotos que había tomado pegadas en las paredes, formando un collage de su Medellín amado. Patricia entraba a veces a esa habitación, se sentaba en la cama de su hija y lloraba en silencio abrazando la almohada que aún conservaba el olor de Gabriela. 2 años después de la desaparición, el caso seguía oficialmente abierto, pero había dejado de ser una prioridad para las autoridades. Habían surgido otras desapariciones, otros crímenes que demandaban atención. El detective Moreno, aunque retirado del caso oficialmente, seguía revisando el expediente de vez en cuando en su tiempo libre. Algo en la historia de Gabriela lo inquietaba, una pieza del rompecabezas que sentía que faltaba, pero que no lograba identificar. Para 2015, 4 años después de la desaparición, la familia Rojas había aprendido a vivir con un dolor que nunca disminuía, solo se volvía más familiar. Patricia había creado un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos en Medellín. Se reunían cada semana en una pequeña iglesia del barrio,
compartiendo sus historias, sus frustraciones, sus pequeñas victorias cuando lograban que un caso recibiera atención mediática. Jorge había encontrado consuelo en el trabajo, pasando cada vez más horas en el taller, prefiriendo el ruido de las herramientas y los motores al silencio aplastante de su casa. Daniela y Sofía, ya en la universidad, nunca olvidaron a su amiga. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Gabriela, organizaban una vigilia en el Parque Laureles. Cientos de personas se reunían con velas encendidas, recordando a Gabriela y a todas las personas desaparecidas en Colombia. Las fotografías de la joven cubrían los árboles del parque, su sonrisa congelada en el tiempo, eternamente 16 años. En 2018, 7 años después de aquella tarde fatídica, un nuevo desarrollo tecnológico comenzó a cambiar la forma en que las personas se comunicaban y compartían contenido. Las redes sociales estaban en pleno auge, y una aplicación china llamada TikTok empezaba a ganar popularidad entre los jóvenes latinoamericanos. Patricia había aprendido a usar estas nuevas tecnologías, publicando regularmente la foto de Gabriela en Facebook, Instagram, Twitter, rogando que alguien, en algún lugar, tuviera información sobre su hija. Pero a medida que pasaban los años, la esperanza se volvía más difícil de mantener. Patricia cumplió 50 años sin su hija. Jorge desarrolló problemas cardíacos por el estrés crónico y la vida seguía avanzando implacable a su alrededor mientras ellos permanecían atrapados en ese 2011 eterno, en esa tarde de julio que nunca terminaba. Fue en marzo de 2020, 9 años después de la desaparición, cuando todo cambió. El mundo entero estaba entrando en cuarentena por la pandemia de COVID-19 y la gente pasaba horas interminables en sus casas consumiendo contenido en redes sociales. Daniela, que ahora trabajaba como diseñadora gráfica desde su apartamento, pasaba sus noches desplazándose por TikTok, viendo videos de baile, comedia, cocina, de todo un poco. Era casi medianoche cuando Daniela vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la pantalla de su teléfono apareció un video de apenas 15 segundos. Mostraba a una mujer joven en lo que parecía ser una pequeña tienda de artesanías en algún pueblo. La mujer estaba organizando collares de cuentas en un mostrador con el rostro parcialmente oculto por su cabello largo. Pero cuando levantó la vista brevemente hacia la cámara, Daniela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era Gabriela. Estaba segura. Los mismos ojos color café, la misma forma de su rostro, incluso ese pequeño lunar junto a su ceja izquierda. La mujer del video era mayor, claro, habían pasado 9 años, pero era imposible confundirla. Daniela revisó el video una y otra vez, con las manos temblando tanto que casi deja caer el teléfono. El video había sido publicado por una cuenta llamada Artesanías Valle Verde y tenía una geolocalización que indicaba San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Daniela no podía creerlo. ¿México? ¿Cómo había llegado Gabriela hasta allí? ¿Por qué estaba en México? ¿Estaba retenida contra su voluntad o había ido por decisión propia? Con dedos temblorosos, Daniela tomó capturas de pantalla del video y llamó inmediatamente a Sofía. Eran casi las 2 de la mañana, pero esto no podía esperar. Sofía contestó con voz somnolienta, irritada por el despertar intempestivo, pero su actitud cambió completamente cuando Daniela le explicó entre sollozos lo que había encontrado. «Tenemos que decirle a Patricia», dijo Sofía. «Tenemos que decirles a sus padres ahora mismo», pero Daniela vaciló. «¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si solo es alguien que se parece mucho a Gabriela? No puedo darles falsas esperanzas, no después de todos estos años. Los destrozaría». Pasaron el resto de la noche, analizando el video cuadro por cuadro,
comparándolo con las fotos que tenían de Gabriela. Llamaron a otros amigos del colegio, les enviaron el video. Todos coincidían. La mujer del video tenía un parecido asombroso con Gabriela, pero 9 años era mucho tiempo. La gente cambia, las personas se ven diferentes. Al amanecer, Daniela tomó una decisión. Llamó al viejo número del detective Moreno que había encontrado en sus contactos. Para su sorpresa, el detective contestó. Aunque ya estaba oficialmente retirado, seguía trabajando como consultor privado en casos de personas desaparecidas. Detective Moreno, soy Daniela Mendoza, amiga de Gabriela Rojas, comenzó con voz temblorosa. Creo que la encontré. Creo que está en México. Moreno escuchó en silencio mientras Daniela le explicaba sobre el video de TikTok. Le envió las capturas de pantalla y el enlace al video. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea mientras el detective revisaba el material. ¿Has contactado a los padres?, preguntó finalmente Moreno. No todavía. No quería darles falsas esperanzas. Hiciste bien, respondió el detective. Déjame investigar un poco primero. Si realmente es Gabriela, necesitamos manejar esto con cuidado. Hay muchas razones por las que alguien podría desaparecer durante 9 años sin contactar a su familia, y no todas son porque estén retenidos contra su voluntad. Las palabras de Moreno resonaron en la mente de Daniela. ¿Era posible que Gabriela hubiera elegido desaparecer? ¿Que hubiera construido una nueva vida en México deliberadamente? Pero eso no tenía sentido. Gabriela era feliz, amaba a su familia, tenía planes, sueños. ¿Qué podría haberla impulsado a abandonarlo todo? Moreno contactó a un colega en México, un investigador privado en Chiapas llamado Roberto Fuentes, y le envió toda la información sobre el video. Fuentes era un hombre de confianza que había trabajado en numerosos casos de personas desaparecidas a lo largo de los años. Si alguien podía ubicar a esa mujer en San Cristóbal de las Casas, era él. Pasaron 3 días angustiantes. Daniela apenas podía concentrarse en su trabajo. Revisaba su teléfono cada 5 minutos esperando noticias. Sofía la llamaba constantemente preguntando si había sabido algo nuevo. Finalmente, el teléfono de Daniela sonó y era el detective Moreno. La encontró, dijo simplemente. Roberto ubicó la tienda. Es un pequeño local en el mercado artesanal de San Cristóbal. La mujer trabaja allí casi todos los días. El corazón de Daniela latía tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Es ella, es Gabriela. Roberto logró tomarle algunas fotos desde lejos. Te las voy a enviar ahora. Necesito que las mires con atención y me digas qué piensas. Segundos después, las fotos llegaron al teléfono de Daniela. Eran varias imágenes tomadas con un telefoto desde diferentes ángulos. Mostraban a una mujer de aproximadamente 25 años, delgada, con el cabello largo hasta la cintura, vestida con ropa sencilla de colores vivos típica de la región. Y aunque habían pasado 9 años, aunque la mujer se veía diferente, más madura, con una expresión en el rostro que Daniela no lograba descifrar, no había duda posible. Era Gabriela Rojas. Es ella, susurró Daniela con lágrimas rodando por sus mejillas. Dios mío, es ella, está viva. Moreno respiró profundamente. Ahora tengo que hablar con los padres. Esto va a ser muy difícil para ellos. El detective condujo hasta la casa de los Rojas esa misma tarde. Patricia estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta y ver al detective Moreno después de tantos años, su rostro palideció. ¿Encontraron un cuerpo?, preguntó con voz quebrada, preparándose mentalmente para lo peor. No, respondió Moreno suavemente. Todo lo contrario. Creo que encontramos a Gabriela. Y está viva. Las piernas de Patricia cedieron y el detective tuvo que sostenerla para que no cayera al suelo. Jorge, que había escuchado la conversación desde la sala, apareció corriendo.
Los tres se sentaron en el sofá, mientras Moreno les mostraba el video de TikTok y las fotos que Roberto había tomado. Patricia miraba las imágenes con una mezcla de incredulidad, alegría y confusión. Sus manos temblaban mientras tocaba la pantalla del teléfono, como si pudiera atravesarla y tocar realmente a su hija. «Es ella», repetía una y otra vez. «Es mi niña, es mi Gabriela». Jorge lloraba en silencio, algo que no había hecho en todos esos años. Se había mantenido fuerte, había sido el pilar de la familia, pero ahora, frente a la evidencia de que su hija estaba viva, las emociones contenidas durante casi una década finalmente salían a la superficie. «¿Por qué está en México?», les preguntó Patricia. «¿Cómo llegó hasta allá? ¿Alguien la llevó? ¿Está en peligro?». Moreno levantó las manos pidiendo calma. «No lo sabemos todavía. Mi colega en México va a intentar acercarse a ella mañana, a hablar con ella si es posible, pero tenemos que tener cuidado. Si alguien la tiene retenida, no queremos alertarlos, y si ella está allí por voluntad propia, necesitamos entender por qué antes de hacer cualquier movimiento». La idea de que Gabriela pudiera haber elegido desaparecer, que pudiera haberlos dejado sufrir durante 9 años deliberadamente, era demasiado dolorosa para contemplarla, pero era una posibilidad que no podían ignorar. Al día siguiente, Roberto Fuentes entró a la tienda de artesanías en San Cristóbal de las Casas. Era un local pequeño pero acogedor, lleno de textiles coloridos, cerámica pintada a mano, figuras talladas en madera. La mujer que habían identificado como Gabriela estaba detrás del mostrador, envolviendo una compra para un turista. Roberto esperó pacientemente a que el cliente se fuera y luego se acercó al mostrador. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa amable. «Qué hermosas artesanías tienen aquí». La mujer levantó la vista y le devolvió la sonrisa. «Gracias, señor. Todo está hecho por artesanos locales. ¿Busca algo en particular?». Su acento era una mezcla curiosa de colombiano con inflexiones mexicanas adquiridas. Roberto fingió interesarse por algunos collares mientras observaba discretamente a la mujer. De cerca, no había absolutamente ninguna duda. Era Gabriela Rojas, la joven desaparecida de Medellín. «Disculpe la pregunta», dijo Roberto casualmente, «pero su acento suena colombiano. ¿Es usted de Colombia?». La expresión de Gabriela cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció de su rostro, sus ojos se llenaron de miedo y dio un paso atrás. «No», respondió demasiado rápido. «No, soy de aquí, de Chiapas». Pero su reacción lo había delatado todo. Roberto decidió jugarse el todo por el todo. Sacó su identificación como investigador privado y la colocó sobre el mostrador. «Gabriela Rojas», dijo suavemente. «Mi nombre es Roberto Fuentes y soy investigador privado. Tus padres en Medellín te han estado buscando durante 9 años. Pensaban que estabas muerta». Gabriela se quedó paralizada, mirando la identificación como si fuera una serpiente venenosa. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «No pueden encontrarme», susurró. «Por favor, no pueden encontrarme. No entiende. Si me encuentran él, también me encontrará». Roberto sintió un escalofrío. «¿Él? ¿Quién es él?». Pero antes de que Gabriela pudiera responder, una voz masculina resonó desde la parte trasera de la tienda. «¿Mariana?». Gabriela se limpió rápidamente las lágrimas. «Sí, todo bien», respondió con voz temblorosa. Luego, en un susurro apenas audible dirigido a Roberto, añadió: «Por favor, váyase. Está poniendo en peligro todo. Volveré a llamarle, pero váyase ahora». Roberto, entrenado para leer situaciones de riesgo, captó la urgencia genuina en su voz. Asintió ligeramente, tomó una tarjeta de presentación que había colocado discretamente en el mostrador y salió de la tienda como un cliente más. Desde afuera,
observó cómo un hombre de aproximadamente 40 años, corpulento, con tatuajes en los brazos, salía de la trastienda y hablaba con Gabriela. No podía escuchar la conversación, pero el lenguaje corporal de la joven era de sumisión, de miedo. Roberto caminó de regreso a su hotel con una sensación de inquietud en el estómago. Había trabajado en suficientes casos como para reconocer los signos. Gabriela no estaba en San Cristóbal por voluntad propia, o al menos no había sido así al principio. Algo la tenía atrapada allí, y ese algo probablemente era el hombre que acababa de ver en la tienda. Esa noche, Roberto llamó al detective Moreno y le explicó lo sucedido. «La situación es más compleja de lo que pensábamos», le dijo. «Gabriela está viva, pero está asustada. Mencionó a alguien, un él, que no puede encontrarla. Y hay un hombre en la tienda que me da muy mala espina». Moreno compartió la información con los padres de Gabriela. Patricia quería tomar el primer avión a México inmediatamente, pero el detective la convenció de que debían ser pacientes y estratégicos. Si Gabriela estaba en peligro, una intervención impulsiva podría empeorar la situación. 3 días después, el teléfono de Roberto sonó desde un número desconocido. Era Gabriela. Había conseguido un teléfono prestado de una compañera de trabajo y llamaba desde un baño público. Tenía poco tiempo, y las palabras salían de su boca atropelladamente. «Tiene que entender», comenzó sin preámbulos. «Todo lo que pasó, todo lo que he vivido estos 9 años, es porque estaba tratando de proteger a mi familia. Si vuelvo a Colombia, si él descubre dónde están mis padres, los matará. ¿Entiende? Los matará». Roberto la escuchó atentamente mientras Gabriela, entre sollozos contenidos, le contaba una historia que superaba las peores pesadillas de cualquier padre. Aquella tarde de julio de 2011, Gabriela había subido al metro como de costumbre, pero en la estación de Poblado, un hombre que había estado observándola en el tren se le acercó. Era atractivo, bien vestido, sonriente. Le dijo que era fotógrafo y que había notado que ella llevaba una cámara. Le preguntó si le interesaría un trabajo de medio tiempo como asistente en sesiones fotográficas. El pago era bueno y los horarios flexibles. Gabriela, que soñaba con estudiar fotografía profesionalmente, pensó que era una oportunidad increíble. El hombre, que se presentó como Andrés, le dio una tarjeta de presentación y la invitó a visitar su estudio esa misma tarde para mostrarle el lugar. «Es aquí cerca», le dijo, «solo 15 minutos. Si te interesa, puedes empezar mañana mismo». Fue la decisión más estúpida de su vida, diría Gabriela años después. Una decisión tomada por una adolescente ingenua que no sabía que el mundo podía ser tan oscuro. Siguió a Andrés hasta un edificio que parecía respetable. Subieron en el ascensor hasta el 5º piso. Pero cuando las puertas se abrieron, no había ningún estudio fotográfico, solo un pasillo oscuro y otros 2 hombres esperándola. La secuestraron. Le pusieron una capucha sobre la cabeza, la metieron en un vehículo y condujeron durante horas. Gabriela gritó, luchó, pero era inútil. Cuando finalmente le quitaron la capucha, estaba en una habitación pequeña sin ventanas, en algún lugar que no reconocía. Andrés estaba ahí, pero ya no sonreía. «Escúchame bien», le dijo con voz fría. «Ahora trabajas para nosotros. Vas a hacer exactamente lo que te digamos, cuando te lo digamos. Si cooperas, vivirás. Si causas problemas, no solo tú morirás, sino también tu familia en Medellín. Conocemos tu dirección, conocemos la rutina de tu padre, sabemos dónde trabaja tu madre. Una sola palabra fuera de lugar y todos ustedes desaparecerán». Durante los siguientes meses, Gabriela fue parte de una red de trata de personas que operaba entre Colombia, Ecuador y Centroamérica.
La obligaban a trabajar en bares, a atender a hombres que pagaban por su compañía. La vigilaban constantemente, le quitaron su teléfono, sus documentos de identidad, cualquier conexión con su vida anterior. Pero Gabriela era inteligente y observadora. Aprendió a sobrevivir, a ser útil de formas que no implicaran lo que más temía. Descubrió que tenía habilidad para la contabilidad y convenció a sus captores de que era más valiosa manejando los libros de la operación que en cualquier otro rol. Se volvió indispensable, lo suficientemente valiosa como para que la trataran relativamente mejor que a las otras chicas. En 2015, 4 años después de su secuestro, la red fue descubierta por las autoridades colombianas. Hubo una redada, arrestos, caos. Gabriela vio su oportunidad y escapó durante la confusión. Robó dinero de la caja fuerte que sabía cómo abrir, tomó documentos falsos que había descubierto en una oficina y huyó. Pero no podía volver a Medellín. Andrés y los otros líderes de la red habían escapado también, y ella sabía que buscarían venganza. Conocían su cara, conocían a su familia. Si volvía, no solo ella estaría en peligro, sino también sus padres. Así que tomó la decisión más dolorosa de su vida: desaparecer para siempre, dejar que su familia pensara que estaba muerta para mantenerlos a salvo. Con el dinero robado y los documentos falsos que la identificaban como Mariana García, mexicana de 21 años, cruzó fronteras hasta llegar a México. Eventualmente llegó a San Cristóbal de las Casas, un lugar lo suficientemente lejos, lo suficientemente diferente, donde esperaba poder reconstruir algún tipo de vida. Consiguió trabajo en la tienda de artesanías. El dueño, un hombre llamado Tomás, era brusco pero no cruel. No hacía preguntas sobre su pasado, le pagaba lo justo y la dejaba en paz. Gabriela aprendió el oficio, aprendió a hablar como los locales, construyó una nueva identidad. Nunca contactó a su familia porque sabía que cualquier rastro podía llevar a aquellos hombres de vuelta a Medellín. ¿Y el hombre que vi en la tienda?, preguntó Roberto. «El que salió de la trastienda. ¿Es Tomás?» «Sí», respondió Gabriela. «Es temperamental y a veces me asusta, pero no es como ellos, no es parte de esa red. Solo es un hombre difícil que tiene un negocio». Roberto la escuchaba procesando toda la información. «Gabriela, tus padres tienen derecho a saber que estás viva. Llevan 9 años sufriendo, pensando que estabas muerta». «Lo sé», sollozó ella. «Cada día pienso en ellos. Cada noche sueño con mi casa, con mi habitación, con mi madre haciendo desayuno los domingos. Pero no puedo arriesgarlos. Andrés sigue ahí afuera y probablemente sigue en el mismo negocio. Si descubre que estoy viva y que hablé, vendrá por mí y por ellos». «Podemos protegerlos», insistió Roberto. «Las autoridades pueden intervenir, pueden arrestar a esos hombres». Gabriela rió amargamente. «¿Las autoridades? ¿Las mismas autoridades que no me encontraron durante 4 años mientras estaba siendo traficada por todo el país? ¿Las mismas autoridades en cuyas filas hay corrupción hasta los huesos? No, no confío en ellas para mantener a salvo a mi familia». Había un silencio pesado en la línea. Finalmente, Roberto preguntó: «¿Qué quieres que haga? Le digo a tus padres que te encontré, pero que no quieres verlos. Quiero que les digas que estoy viva», dijo Gabriela después de un momento. «Quiero que sepan que no estoy muerta, que no me pasó nada horrible. Bueno, no las cosas más horribles que podrían haber pasado. Quiero que sepan que los amo, que cada día que no estoy con ellos me duele como si me arrancaran el corazón. Pero también necesito que entiendan que no puedo volver todavía, tal vez nunca, y necesito que acepten eso. No lo aceptarán fácilmente. Lo sé, pero es todo lo que puedo darles ahora mismo.
Roberto compartió la conversación con el detective Moreno, quien a su vez tuvo la difícil tarea de transmitir el mensaje a Patricia y Jorge. La reacción fue exactamente la que todos esperaban: devastación mezclada con alivio, alegría mezclada con frustración, esperanza mezclada con impotencia. «No me importa el peligro», dijo Patricia con determinación. «Es mi hija, voy a ir a México, voy a encontrarla, y vamos a resolver esto juntas. Nadie va a alejarme de mi niña ahora que sé que está viva». Moreno trató de hacerla recapacitar, pero Patricia Rojas era una mujer que había pasado 9 años viviendo con el dolor más profundo que un padre puede experimentar. Ahora que había una pizca de esperanza, se aferraba a ella con una fuerza inquebrantable. Una semana después, Patricia y Jorge Rojas volaron a Ciudad de México y de ahí tomaron un autobús hasta San Cristóbal de las Casas. Roberto Fuentes los recibió en la estación y los llevó a su hotel. Les explicó que había logrado comunicarse nuevamente con Gabriela y que ella había accedido finalmente a reunirse con ellos, pero bajo condiciones muy específicas. «No puede ser en la tienda», explicó Roberto. «No quiere que Tomás o cualquier otra persona que la conozca aquí la vea con ustedes. Pidió que el encuentro sea en un lugar privado, en las afueras del pueblo». La noche del encuentro, Roberto condujo a los padres de Gabriela hasta una pequeña capilla abandonada en las colinas que rodean San Cristóbal de las Casas. La luna estaba casi llena, iluminando el camino de tierra con una luz plateada. El silencio era absoluto, excepto por el canto lejano de grillos y el sonido del viento entre los árboles de pino. Patricia y Jorge esperaban junto a la capilla, tomados de la mano, ambos temblando de anticipación y miedo. ¿Y si no era realmente Gabriela? ¿Y si era una trampa de algún tipo? ¿Y si su hija los veía y decidía en el último momento que no podía enfrentarlos? Entonces escucharon pasos acercándose. Una figura emergió de entre las sombras, caminando lentamente hacia la capilla. A medida que se acercaba, la luz de la luna iluminó su rostro. Era una mujer joven de 25 años, delgada, con el cabello largo y ondulado, vestida con un simple vestido bordado. Pero sus ojos, esos ojos color café que Patricia había visto cerrarse cada noche durante 16 años de su vida, esos ojos eran inconfundibles. «Mamá», susurró Gabriela. Patricia corrió hacia su hija y la envolvió en un abrazo tan fuerte que pensó que podría romperla. Jorge las alcanzó segundos después, rodeando a ambas con sus brazos. Los tres lloraban, temblaban, se aferraban unos a otros como si el solo acto de soltarse pudiera hacer que todo desapareciera como un sueño cruel. No había palabras adecuadas para ese momento. 9 años de ausencia, de dolor, de preguntas sin respuesta. Todo colapsó en ese abrazo bajo la luna mexicana. Roberto se mantuvo a distancia, dándoles privacidad, con sus propios ojos humedecidos, porque en todos sus años como investigador, esto era lo más cercano a un milagro que había presenciado. Finalmente se separaron y se sentaron en los escalones de la capilla. Gabriela les contó toda su historia, desde el encuentro con Andrés en el metro hasta su vida actual en San Cristóbal. No omitió nada, ni siquiera las partes más dolorosas, porque sentía que sus padres merecían la verdad completa después de todos estos años. Patricia escuchaba con el corazón destrozado, imaginando el sufrimiento que su hija había soportado sola. Jorge apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, imaginando lo que le haría a ese tal Andrés si alguna vez lo tuviera enfrente. «Tienes que volver a casa», dijo Patricia cuando Gabriela terminó su relato. «No me importa el peligro, encontraremos la manera de mantenernos a salvo. La policía puede protegernos, podemos mudarnos a otra ciudad, cambiar de identidad si es necesario.
pero no puedo dejarte aquí sola, no después de todo lo que has pasado. Gabriela negó con la cabeza tristemente. No es tan simple, mamá. Esa red todavía opera, Andrés sigue libre ahí afuera, y si aparezco repentinamente después de 9 años, van a hacer preguntas, van a investigar, y eventualmente me encontrarán, y encontrarán todo lo que se llevó de ellos cuando escapé, el dinero, los documentos, y vendrán no solo por mí, sino por ustedes también. Entonces iremos a las autoridades, insistió Jorge. Denunciaremos a esos criminales, cooperaremos con las investigaciones para derribar su red completa. Papá, dijo Gabriela pacientemente, he pasado los últimos 9 años pensando en todas las opciones posibles. Si fuera tan fácil, lo habría hecho hace años. Pero la realidad es que esas redes tienen conexiones en todas partes, incluso dentro de las fuerzas policiales. El riesgo es demasiado grande. Pasaron horas hablando, debatiendo, llorando juntos. Roberto eventualmente se acercó y sugirió una alternativa que podría funcionar. Había un contacto suyo en la Embajada de Colombia en México, alguien de confianza que trabajaba en casos de trata de personas. Con la información que Gabriela podía proporcionar sobre la red que la había secuestrado, podrían construir un caso desde México de manera segura, sin exponer su ubicación actual o la de su familia en Colombia. No será rápido, advirtió Roberto. Podría tomar años recopilar suficiente evidencia para actuar, pero si lo hacemos correctamente, podríamos desmantelar la red completa sin ponerte en peligro directo. Era un plan imperfecto, pero era algo. Gabriela accedió a cooperar, a proporcionar nombres, fechas, ubicaciones, todo lo que pudiera recordar sobre la organización criminal. Patricia y Jorge entendieron que su hija no podría volver a casa inmediatamente, pero al menos ahora había un camino hacia adelante, una posibilidad de justicia y eventualmente de reunión. Durante las siguientes semanas, Patricia y Jorge se quedaron en San Cristóbal. Pasaban cada momento posible con Gabriela, recuperando 9 años perdidos. Conocieron la vida que su hija había construido en México, conocieron a algunas de sus amigas del mercado de artesanías, caminaron por las calles empedradas de la ciudad colonial, mientras Gabriela les mostraba sus lugares favoritos. Tomás, el dueño de la tienda, nunca supo la verdadera identidad de Mariana ni que sus padres la habían venido a visitar. Para él, simplemente eran turistas colombianos interesados en artesanías. Un mes después de aquel primer encuentro en la capilla, Patricia y Jorge tuvieron que volver a Colombia. La despedida fue desgarradora, pero al menos esta vez no era permanente. Tenían el número de teléfono de Gabriela, aunque ella usaba dispositivos desechables que cambiaba regularmente por seguridad. Acordaron videollamadas semanales usando aplicaciones encriptadas. No era lo mismo que tenerla en casa, pero era infinitamente mejor que pensar que estaba muerta. De vuelta en Medellín, Patricia y Jorge lucharon con la pregunta de qué decirle a la gente. La historia oficial seguía siendo que Gabriela estaba desaparecida. Moreno les aconsejó mantenerlo así hasta que la situación se resolviera completamente. Si corrían la voz de que había sido encontrada, inevitablemente surgirían preguntas, investigaciones periodísticas, atención no deseada que podría alertar a las personas equivocadas. Fue una tortura para Patricia especialmente, que había pasado años hablando públicamente sobre su hija desaparecida, que lideraba un grupo de apoyo para otros padres en la misma situación. Ahora tenía que seguir fingiendo esa agonía mientras en secreto hablaba con su hija cada semana. Mientras tanto, en México, Roberto Fuentes trabajaba discretamente con su contacto en la embajada. Gabriela proporcionó información detallada que ayudó a identificar a varios miembros clave de la red de trata. Las autoridades colombianas,
coordinando con sus contrapartes mexicanas y ecuatorianas, comenzaron a construir un caso masivo contra la organización. Tomó 2 años más, pero finalmente, en 2022, 11 años después de la desaparición inicial de Gabriela, se llevó a cabo una operación coordinada en 3 países simultáneamente. Más de 40 personas fueron arrestadas, incluyendo a Andrés, el hombre que había secuestrado a Gabriela aquel día en el metro. Se rescataron a 17 jóvenes que estaban siendo traficadas activamente. Gabriela no estuvo físicamente presente en ninguno de los arrestos, pero su testimonio grabado y la información que proporcionó fueron cruciales para el éxito de la operación. Con los líderes de la red finalmente tras las rejas y enfrentando sentencias de décadas en prisión, el peligro que había mantenido a Gabriela alejada de su familia finalmente se disipó. En diciembre de 2022, Gabriela Rojas cruzó oficialmente la frontera de regreso a Colombia por primera vez en 11 años. Esta vez llevaba su verdadero pasaporte, su verdadero nombre, su verdadera identidad. Patricia y Jorge la esperaban en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, desde donde tomarían un vuelo de conexión a Medellín. El reencuentro en el aeropuerto fue presenciado por cientos de personas, muchas de las cuales no entendían completamente lo que estaban viendo, pero se conmovieron de todas formas por la intensidad emocional del abrazo entre esa familia. Algunos grabaron videos en sus teléfonos, clips de 30 segundos de una madre, un padre y una hija abrazándose y llorando en medio de una terminal de aeropuerto. La historia eventualmente llegó a los medios. No todos los detalles fueron revelados por razones de seguridad y privacidad, pero la narrativa básica, sí. Una joven desaparecida en 2011, encontrada viva gracias a un video en TikTok, finalmente reunida con su familia 11 años después. Fue una historia que captó la atención nacional, un raro rayo de esperanza en medio de tantas historias de desapariciones que nunca se resuelven. Daniela y Sofía, las amigas que nunca dejaron de buscar, fueron las primeras en visitar a Gabriela cuando finalmente regresó a Medellín. Se reunieron en la casa de los Rojas, en esa misma sala donde habían pasado tantas tardes de adolescentes planeando su futuro. Ahora eran mujeres adultas, con carreras, algunas con sus propias familias, pero en ese momento eran otra vez 3 amigas de 16 años, riendo y llorando y recordando. Gabriela sabía que reintegrarse a la vida en Medellín no sería fácil. Había estado ausente durante sus años formativos completos. Sus compañeros de colegio se habían graduado, ido a la universidad, comenzado carreras. Ella había sobrevivido un trauma que la mayoría de las personas no podrían imaginar. Necesitaba terapia, tiempo, paciencia consigo misma. Pero estaba en casa, estaba a salvo. Y aunque los 11 años perdidos nunca podrían recuperarse, al menos ahora tenía la oportunidad de construir un futuro. La habitación de Gabriela, que Patricia había mantenido exactamente como estaba, finalmente fue actualizada. Las fotos de una Medellín de 2011 se mezclaron con nuevas imágenes que Gabriela comenzó a tomar de la ciudad que había cambiado tanto en su ausencia. Su vieja cámara digital, obsoleta ahora en la era de los smartphones, fue guardada como un tesoro en un cajón especial, un recordatorio de la chica que fue alguna vez y de todo lo que había perdido y ganado en el camino. En las noches, Patricia todavía entraba a la habitación de su hija, pero ahora Gabriela estaba realmente allí, durmiendo en su cama, respirando suavemente, viva y segura. Patricia se sentaba en el borde de la cama como solía hacer cuando Gabriela era pequeña, y simplemente observaba, agradeciendo a quien fuera que escuchara por este milagro imposible.
Jorge había enmarcado una captura de pantalla del video de TikTok que había llevado al descubrimiento de su hija. Lo colgó en su taller, no en un lugar prominente, pero donde podía verlo cuando trabajaba. Era un recordatorio de que en un mundo lleno de oscuridad y crueldad, a veces la tecnología, el azar y la negativa de la gente a rendirse podían crear milagros. Roberto Fuentes viajó a Medellín 6 meses después del regreso de Gabriela. La familia Rojas insistió en que se quedara en su casa, aunque él intentó rechazar la invitación. Durante esa visita, Roberto y Gabriela pasaron largas horas, hablando sobre todo lo que había sucedido. Él le preguntó si alguna vez se arrepentía de haber sido encontrada, de haber tenido que revivir todo aquello. Gabriela pensó cuidadosamente antes de responder. Hubo una parte de mí que se había resignado a ser Mariana García para siempre, admitió. En San Cristóbal había encontrado una especie de paz, aunque fuera falsa. Sabía quién era Mariana, cuáles eran sus límites, su historia. Volver a ser Gabriela significaba enfrentar todo lo que había perdido, todo el dolor que había causado sin querer. Pero sí, valió la pena. Porque aunque Mariana estaba a salvo, estaba completamente sola. Gabriela tiene una familia que la ama y nunca dejó de buscarla. La historia de Gabriela Rojas se convirtió en un símbolo de esperanza para las miles de familias en Colombia y en toda Latinoamérica que seguían buscando a sus seres queridos desaparecidos. Patricia volvió a su grupo de apoyo, pero ahora con una perspectiva diferente. Ya no era solo una madre buscando, era una madre que había encontrado y podía ofrecer algo que antes no podía, esperanza real y tangible. No todas las historias terminan como la de Gabriela. La mayoría, tristemente, no lo hacen. Pero su historia demostró que a veces, contra todas las probabilidades, los desaparecidos regresan. Y esa posibilidad, por remota que sea, es suficiente para mantener a las familias buscando, esperando, negándose a rendirse. Gabriela eventualmente decidió estudiar trabajo social, especializándose en apoyo a víctimas de trata de personas. Usó su experiencia, por más dolorosa que fuera, para ayudar a otras personas que habían pasado por traumas similares. No fue fácil. Hubo días en que el peso de sus propios recuerdos era demasiado para cargar mientras escuchaba historias de otros sobrevivientes. Pero sentía que tenía una responsabilidad, un propósito que había emergido de todo ese sufrimiento. 3 años después de su regreso a Colombia, en 2025, Gabriela dio su primera entrevista pública sobre su experiencia. Fue una decisión difícil, una que discutió extensamente con su familia y sus terapeutas. Pero sentía que había llegado el momento de poner su voz detrás de su historia, de ayudar a otros a entender la realidad de la trata de personas, no como una estadística abstracta, sino como algo que le sucede a personas reales, a chicas que toman el metro para encontrarse con sus amigas y nunca llegan a su destino. La entrevista, transmitida en un programa de Noticias Nacional, fue vista por millones de personas. Gabriela habló con calma, pero con pasión, sobre su experiencia, sobre los años perdidos, sobre la decisión imposible de desaparecer voluntariamente para proteger a su familia. Habló sobre el video de TikTok que había sido su perdición y su salvación simultáneamente, y habló sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de un ser querido desaparecido. Si mi historia le da esperanza, aunque sea a una familia, si hace que una persona más sea consciente de los peligros que existen, si contribuye, aunque sea un poquito, a desmantelar estas redes que destruyen vidas, entonces valió la pena contar mi historia, dijo hacia el final de la entrevista, con su madre sentada a su lado, sosteniendo su mano. El video de esa entrevista se volvió viral en redes sociales, siendo compartido cientos de miles de veces.
Los comentarios estaban llenos de personas compartiendo sus propias historias de pérdida, de búsqueda, de esperanza. Algunos compartieron que también tenían familiares desaparecidos y que la historia de Gabriela les había dado fuerzas para seguir buscando. Irónicamente fue en TikTok donde el video tuvo más impacto, la misma plataforma que había llevado a su descubrimiento. Usuarios de toda Latinoamérica crearon contenido basado en su historia, algunos con consejos de seguridad, otros con recursos para familias de desaparecidos, otros simplemente celebrando el hecho de que a veces las historias tienen finales felices. La tienda de artesanías en San Cristóbal de las Casas, donde Gabriela había trabajado como Mariana, cerró eventualmente. Tomás, el dueño, nunca supo realmente quién había sido su empleada. Para él, Mariana simplemente dejó de aparecer un día, algo que no era inusual en un negocio que empleaba a muchos trabajadores temporales y migrantes. Pero la capilla abandonada en las colinas, el lugar donde Gabriela se había reunido por primera vez con sus padres después de 9 años, se convirtió en un lugar especial para la familia Rojas. Cada año, en el aniversario de ese reencuentro, viajaban a México y subían hasta esa capilla. Era su manera de honrar el viaje que los había llevado de vuelta juntos, de reconocer que aunque Medellín era su hogar, San Cristóbal de las Casas siempre tendría un lugar en su historia familiar. Detective Moreno, ya completamente retirado, mantenía contacto regular con la familia. A menudo decía que el caso de Gabriela Rojas había sido el cierre perfecto para su carrera, el caso que demostraba por qué había dedicado su vida a buscar a los desaparecidos. En las reuniones de veteranos de la policía, cuando sus colegas compartían historias de casos no resueltos que los perseguían, Moreno hablaba de Gabriela, del video de TikTok, de la persistencia de una amiga que se negó a creer que la imagen en su pantalla era una coincidencia. Daniela, cuyo descubrimiento accidental del video había iniciado la cadena de eventos que llevó a la reunión familiar, se convirtió en una activista por los derechos de las personas desaparecidas. Usó sus habilidades como diseñadora gráfica para crear campañas de concientización, carteles, contenido para redes sociales. Nunca sabes dónde puede estar la pista que te lleve a encontrar a alguien, solía decir en sus charlas. Podría estar en la calle, en una foto, en un video aleatorio en tu feed de redes sociales. Solo tienes que estar atento, nunca dejar de buscar. La habitación de Gabriela en la casa de sus padres finalmente dejó de ser un santuario congelado en el tiempo y se convirtió en un espacio vivo nuevamente.